Buenos días. Saludo cordial con todos y con todas. Voy a compartir ahora un material que hemos revisado con los directivos en una de las asesorías realizadas en el mes de mayo, pero que es necesario recordarlas, volver a revisarlas, estas orientaciones, estos lineamientos relacionados con las actividades complementarias para ir fortaleciéndonos en esta implementación que es innovadora. Estamos iniciando la experiencia de trabajar las actividades complementarias dentro de la malla curricular. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una presentación que nos va a permitir recordar los lineamientos para la construcción y selección de actividades complementarias, de acuerdo al memorando de la Subsecretaría de Innovación Educativa y el Buen Vivir, emitida el 5 de mayo del 2022. Aquí se nos da algunas orientaciones o recomendaciones para trabajar, implementar las actividades complementarias con el acompañamiento del equipo docente. Las actividades complementarias buscan fortalecer aprendizajes. Esa es una primera idea que nos debe quedar clara. Son actividades que realizaremos y que van a ir generando aprendizajes significativos, experiencias de aprendizaje, y van a fortalecer aprendizajes que hemos venido desarrollando a través de las asignaturas, pero que ahora de manera flexible, con autonomía, con entusiasmo, con creatividad, desde una metodología más libre, no tan enfocada hacia destreza, en el sentido de tener que evaluar una destreza, sino en el sentido de vivir una experiencia donde tenga necesariamente que poner en juego mi creatividad, mis conocimientos. Entonces, estas actividades complementarias buscan fortalecer aprendizajes. Hay una base legal para las actividades complementarias, que es el Acuerdo Ministerial 00010-A del 10 de marzo de 2022, donde se promulga la nueva malla que modifica al 020, y las actividades complementarias entonces van a favorecer el desarrollo de pensamiento crítico, van a favorecer el desarrollo del trabajo en equipo, van a favorecer, perdonen para buscar aquí un puntero, la empatía, la expresión oral, la lectura escrita, la autonomía y la autorregulación. Diríamos que el fin mayor es lograr más autonomía y autorregulación, tanto de docentes, especialmente de estudiantes. Son actividades que el maestro libremente va a escoger. No hay un libro de actividades complementarias, no hay un folleto de actividades complementarias. El maestro va a ir construyendo su propia guía, su propio folleto de lo que va a trabajar junto con los jovencitos, con los niños, de acuerdo a las necesidades e intereses. Y entonces, debo pensar que como maestro voy a trabajar algunas actividades que generen pensamiento creativo y crítico. Ese debe ser uno de mis propósitos. Todo lo que hagamos debe estar enfocado al pensamiento creativo y pensamiento crítico reflexivo. El trabajo en equipo, cualquier acción complementaria que hagamos, debe estar enfocada al trabajo en equipo, a generar unión, integración, solidaridad, empatía. Y obviamente, todo trabajo de aprendizaje, todo trabajo que implique la relación, el encuentro entre personas, implicará siempre la expresión oral, la capacidad para comunicarse adecuadamente, para expresarse adecuadamente, sus opiniones, sus ideas, sus propuestas, sus productos, sus resultados, y la lectura y la escritura. Actividad que usted realice complementaria debe empezar siempre o debe incluir siempre investigación, leer.
y leer textos, leer la vida también, lo que está ocurriendo alrededor, pero hacer lectura sobre la problemática, sobre lo que queremos realizar, porque algo hay, algo existe, y debemos buscar entonces leer para fundamentar lo que vamos a hacer, para darle un poco de soporte a lo que vamos a realizar, y de esa manera se van fortaleciendo aprendizajes. Entonces vamos a leer y vamos a escribir. También porque debemos ordenar las ideas, debemos planificar lo que vamos a hacer junto con los niños, junto con los jóvenes. Debemos escribir lo que queremos hacer, el orden y secuencia de las actividades que vamos a realizar, plantearnos una meta, un objetivo de lo que vamos a hacer, un compromiso, un acuerdo. Entonces debemos escribir, debemos hablar de lo que vamos a hacer, debemos leer sobre aquello que queremos hacer y debemos escribir. La autonomía y la autorregulación es, digamos, el fin mayor, porque de alguna manera, al realizar todas las actividades complementarias en la dirección que se propone, vamos a ir generando unas tomas de decisiones desde el propio estudiante y, como digo, también desde el propio docente. Entonces, la autonomía es esa capacidad para tomar decisiones propias en lo que queremos hacer con la responsabilidad que ello corresponde. Porque cuando ya nos toca decidir a nosotros, somos responsables completos de las decisiones que tomamos, de lo que vamos a realizar. Y por tanto nos autorregulamos, porque definimos el paso, el proceso que vamos a seguir. Este es un mapa que nos presenta el Ministerio de Educación, donde nos muestra que la jornada estudiantil en el centro implica algunas actividades que deben realizarse con el enfoque de la interdisciplinariedad. Todas las áreas disciplinares del currículo están planteadas con destrezas, con criterios de desempeño que se facilitan articularlas intencionalmente como docentes, para que el estudiante vaya generando un producto en el que pueda articular todos los saberes que va adquiriendo. Las actividades complementarias se unen a este proceso interdisciplinar. Entonces la jornada se convierte también, la jornada estudiantil, en un proceso que le va a permitir, con estas actividades complementarias, fortalecer el trabajo interdisciplinar. Todas las asignaturas están planteadas para trabajarse de manera interdisciplinar, una o todas sus destrezas. Y las actividades complementarias están con la libertad para poderlas realizar a través de proyectos, generar actividades innovadoras, desarrollar algún programa o desarrollar talleres a través de las tutorías del docente. Entonces puedo hacer mis tutorías que pues en años anteriores no teníamos una hora para el tutor en la que pueda trabajar la asamblea de grado, en la que pueda proponer actividades de integración, actividades de salida de campo con los jóvenes, con los niños. Entonces ahora tiene usted un tiempo para tutoría. Tiene usted un espacio para destinarla específicamente a reunirse con ellos y conversar sobre cómo estamos, para desarrollar dinámicas que nos integren, para hacer salidas de campo que nos permita vivir la solidaridad en situaciones concretas, para desarrollar proyectos que siempre tengan este carácter interdisciplinar, proyectos institucionales que generen a un beneficio para la institución, actividades de lectura libre y recreativa. Los talleres STEAM también pueden desarrollarse en este periodo de acompañamiento. El aprendizaje con pertinencia local, regional, los talleres de música y artes. La idea es que este espacio de actividades complementarias, ojalá que sea un espacio en el que podamos también descubrir talentos, descubrir las pasiones que tiene el estudiante, hacia dónde se inclina su vocación, para lo que está llamado, ir desarrollando actividades que de manera libre permita que cada quien vaya puliendo o forjando ese talento que tiene y que al que le quisiéramos poner fuerza. Entonces podemos desarrollar actividades artísticas
que ayudan mucho al desarrollo integral de la personalidad. Y las actividades físicas y deportivas innovadoras. Si podemos hacer actividades específicamente desde el área de educación física. Recuerden que se ha reducido unas horas a educación física en la malla y que entonces se pueden aprovechar estas horas complementarias con los maestros de educación física precisamente para desarrollar ya de manera especial algún deporte, alguna actividad como ajedrez, por ejemplo, algún deporte que no implique roce corporal, por ejemplo, el vóley, de tal manera que podamos ir teniendo resultados concretos en los estudiantes. A veces pasamos la escolaridad y terminamos sin manejar ningún deporte. Este podría ser el espacio para trabajar específicamente deporte. Entonces, miremos la posibilidad también de fortalecer inglés ya desde una práctica más lúdica. Recordemos que al inglés también se le redujeron horas y que entonces podríamos aprovechar estas actividades complementarias para que el profesor de inglés tenga algunas horas para desarrollar estas actividades que fortalezcan esta área tan importante, tan valiosa, pero que de repente no es suficientemente trabajada con los niños, con los jóvenes. Tenemos entonces que hay un currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, con énfasis en competencias matemáticas, en competencias digitales y socioemocionales que propone el ministerio y que la mayoría de instituciones educativas la están considerando como un referente, ese currículo priorizado con énfasis en competencias para la vida. Obviamente, cada institución tiene que tener su propuesta curricular institucional, enfocando hacia las destrezas que va a trabajar en este año de retorno a la presencialidad post pandemia. Entonces, la mayoría de las instituciones ya ha definido seguir su propuesta curricular acogiéndose al currículo priorizado con énfasis en estas competencias que ha propuesto el ministerio. Y obviamente tienen la libertad para poderle poner los códigos a las destrezas según la competencia que usted quiera, ponerle énfasis al desarrollar sus destrezas con criterio de desempeño. Luego, en el documento que nos llegó, también tenemos que estas actividades complementarias, entonces, pueden desarrollarse según lo que propone el ministerio, con actividades deportivas, artísticas, culturales, fortaleciendo lengua extranjera, la lectura libre recreativa, las tutorías, participación de los estudiantes en actividades comunitarias, proyectos de aprendizaje, talleres STEAM, educación para el desarrollo sostenible, programas para el fortalecimiento de la identidad institucional, local, mundial, y proyectos de vinculación con la comunidad. Usted puede escoger una de estas actividades, 2, 3, 4, las que considere que es factible realizarlas y que sean necesarias y de interés para los estudiantes. Si usted es docente de escuela y a usted mismo le toca dar las 10 horas complementarias, usted puede diversificar y poder elegir las tutorías en primer lugar, porque es un espacio suyo como tutor, para poder generar algunas actividades específicamente orientadas al desarrollo humano integral, a la integración de los estudiantes, y puedes escoger lectura libre y recreativa, porque es el punto clave para poder disfrutar de esa posibilidad de aprender de manera libre y recreativa con lecturas seleccionadas por el grupo. A partir de la lectura libre y recreativa podemos generar escritura, producción de textos, de poesía, de una revista, de un periódico de la institución. O sea, a partir de la lectura libre y recreativa podemos derivar en escritura, en producción de textos. A partir de la lectura libre y recreativa podemos derivar en actividades artísticas culturales, en una obra de teatro, en un mimo, en una poesía. Es decir, podemos derivar en aquello. Y las actividades deportivas que se puedan fortalecer. Usted elegirá aquello que considera que le resulta más
importante, de repente lo que necesitamos es fortalecer la identidad institucional. Entonces puedo tomar tutorías, lecturas libres relacionadas con identidad y trabajo el fortalecimiento de la identidad institucional. Aquí hay una lámina que recoge la síntesis de lo que nos proponen estos lineamientos. Para las actividades deportivas, todo lo que podemos hacer. Prácticas deportivas, talleres de relajación relacionados con la conciencia plena, la nutrición para el cuidado del cuerpo, el trabajo coordinado, alguna coreografía. Es decir, podemos en las actividades deportivas alguna práctica que usted considere más pertinente y necesaria, de acuerdo también a lo que tiene y cuenta en la institución o en su comunidad alrededor de la institución. Hay algunas canchas que pueden servirnos. Siempre que tenemos que salir, ya sabemos que tenemos que tener todas las medidas de seguridad correspondientes, pero es necesario pensar en aquello. Las actividades artísticas, podemos hacer proyectos de artes plásticas, de cine, de teatro, de arte musical, de danza, de cualquier expresión artística que podamos trabajar con los estudiantes. En el área de lengua, de la misma manera, podemos trabajar algunos experimentos, algunos juegos tradicionales en inglés, de generar debate. En tutorías hay 3 direcciones para las tutorías. La primera que tendría que ver con unas tutorías enfocadas en desarrollo integral. Entonces puedo proponerme actividades en 4 ejes para la promoción de derechos humanos, que puedo trabajar eso durante un parcial. En la acción de servicio, que puedo trabajar actividades para ayudar a mejorar cosas en la institución o en mi barriada con los estudiantes, y también puedo dedicarle otro parcial para el bien común. Entonces podemos generar actividades que vayan a promover el bien común en cuanto al cuidado de la naturaleza, en cuanto al cuidado de nosotros mismos. La coherencia, actividades relacionadas con la coherencia. Puedo dedicarme también todo un parcial a trabajar dinámicas, ejercicios para entender lo que significa pensar, sentir y actuar en una misma dirección, en un actuar coherente. Ejercicios para ir reflexionando cómo vamos en la unidad de nuestra acción en coherencia. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? En una misma dirección. También puede usted programar actividades de acompañamiento socioemocional. Entonces puedo decidir hacer unas 2 semanas de habilidades sociales y emocionales. Entonces voy a trabajar en habilidades para comunicarnos con escucha activa. Entonces, estas tutorías están orientadas a la escucha activa. Es una habilidad social. El respeto de los turnos, el saber decir opiniones, el saber pedir la palabra, son habilidades que nos ayudan a vivir en sociedad. Es decir, ¿qué habilidades quiero enfocar hacia las habilidades de convivencia? La empatía, por ejemplo, podría ser un capítulo en el que yo trabaje durante un parcial o durante 4 semanas. Ejercicios de empatía. Recordemos que no se logran transformaciones personales desde lo interno si no se hace un continuo de actividades. Entonces, hay varios ejercicios que pueden generar el desarrollo de la empatía. Lo mismo que hay varios ejercicios de autoconocimiento y ejercicios para desarrollar la resiliencia. Entonces usted puede decir, bueno, voy a trabajar este mes con autoconocimiento y busque varias actividades para fortalecer el conocimiento de sí mismo. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis virtudes? Por ahí empiezo a hacer mi autobiografía para conocer todo mi paisaje de formación, cómo he ido viviendo mis años durante mi infancia y ahora mi adolescencia. Entonces, el autoconocimiento tiene varias acciones o actividades que puedo desarrollar para generar autoconocimiento. No es una sola sesión, no es una sola clase. Tengo que ver a qué le tengo miedo. Tengo que conocerme para qué soy más bueno. Entonces, el autoconocimiento implica ayudarme también con lo que los otros miran de mí, porque yo tengo una mirada de mí, pero los otros tienen otra mirada de mí. Entonces nos podemos generar trabajo en equipo para decirnos qué virtudes
veo en ti, en el otro. Y hacer una investigación también, preguntar a papá, mamá, a los tíos, ¿para qué creen que yo soy bueno? ¿Qué creen, para qué miran en mí que consideran que hago bien? Entonces va eso alimentando el autoconocimiento. Es decir, no es una sola sesión. Cada una de estas, digamos, aspectos que les estoy proponiendo, pueden ustedes trabajarlos en varias sesiones, con varias actividades. Siempre desde el disfrute, desde lo lúdico y desde el trabajo colaborativo. La prevención de los diferentes riesgos. La asertividad es un tema que implica saber decir las cosas sin ofender. Es todo un ejercicio para decir de manera asertiva, enfrentar situaciones problemáticas de comunicación. Decir lo que pienso y siento sin dañar a otro, sin ofender. Tomar decisiones. El proyecto de vida implica también varias sesiones. Y la recreación, que eso debe estar como eje transversal durante todas las actividades de tutoría. Si voy a hacer una asamblea porque hay comportamientos inadecuados en el paralelo, estamos botando papeles en el piso, no estamos ayudando al cuidado de la naturaleza, no regamos las plantas. Entonces vamos a trabajar en la toma de decisiones, vamos a trabajar siempre con una recreación, con un juego, para luego entrar en materia de lo que queremos desarrollar en mi tutoría. Los talleres, usted tiene para desarrollar talleres en todas, de hecho la metodología debería ser metodología de taller siempre. Talleres creativos de poesía, talleres con enfoque de educación para el desarrollo sostenible. Especialmente esto tiene que ver con el cuidado de nuestra naturaleza, el ahorro de la luz, el ahorro del agua, todo lo que implique cuidado de nuestro medio ambiente. En la elaboración de proyectos de aprendizaje, que tiene que ver un poco con el trabajo cooperativo, creativo, innovador, y que este podría servirnos como una posibilidad para dejar un espacio en el que nos ayudemos entre compañeros, como estudiantes, a aprender y fortalecer aquello que no comprendimos en alguna asignatura. Debemos generar el trabajo solidario, las tutorías entre pares, el apoyo mutuo, el trabajo colaborativo para prepararnos para digamos, las pruebas trimestrales, para prepararnos para las exposiciones que tenemos que hacer de nuestros proyectos. Es decir, este es el espacio donde podemos ir puliendo los proyectos que estamos haciendo interdisciplinares para enfocarlos hacia la feria de proyectos que el ministerio realiza cada año. Recordemos que en noviembre seguramente tendremos una feria de proyectos y ya no tenemos los proyectos escolares definidos como tales, pero tenemos el espacio de actividades complementarias para hacer esos proyectos que queríamos hacer, que queremos desarrollar. Los proyectos de vinculación con la comunidad, habíamos dicho, es importante hacer algunos proyectos que no terminen en el producto simplemente, sino que terminen en una transformación de la realidad en el medio donde vivimos. Los proyectos o programas de fortalecimiento de la identidad institucional para generar un poquito más de pertenencia. Por eso muchas actividades que hagamos deben ser orientadas en primer lugar hacia nuestro medio inmediato, la institución. Ayudar a preparar cosas que podamos darle a los niños, los que son unidad educativa. Los más grandecitos, los de bachillerato, escribir algún cuento para los niños o jovencitos de octavo. Es decir, para los niños de las escuelas que alimentan al colegio donde pertenecemos. Vamos a escribirles unos cuentos para ellos. Entonces, debemos ir generando actividades que deriven en un producto que tenga sentido. O sea, no nos quedemos en hacer las cosas por hacer, sino que tenga sentido hacia el servicio, hacia socializarlo, hacia otros, que tenga esa proyección. Eso le va a dar a los estudiantes un mayor compromiso porque saben que va a terminar en algo que va a tener que mostrarlo hacia otros. La promoción, por lo tanto, de los estudiantes en un liderazgo comunitario. Actividades complementarias son obligatorias. Es importante entender que también tenemos pues, que cumplir con estas horas de actividades complementarias.
Y la participación estudiantil también es una posibilidad de enriquecerla en estos tiempos, en estas horas de actividades complementarias en la dirección que se propone para realizar ese 10% de la nota del título de bachiller. Esto especialmente para primero y segundo de bachillerato. Si ustedes desean desarrollar otras propuestas de actividades complementarias, pueden hacerlo, por supuesto, pero siempre pensando en que tengan pertinencia, es decir, que estén en concordancia con los fines de la educación que tenemos, con nuestro currículo nacional, con los propósitos de la visión y misión institucional. Y tienen que ser relevantes, es decir, tiene que ser algo que valga la pena, que sea necesario, que tenga una necesidad, que sea innovador, que sea adecuado a la edad, al grupo de niños, de jóvenes, y que tenga una secuencialidad de actividades. Por eso es importante planificar las actividades complementarias y por eso esta orientación, porque ahora estamos haciendo pues lo que, ay, ¿qué hago esta semana? ¿O qué voy a hacer en este mes? Pero ya pensemos qué vamos a hacer en el resto del año. Ya organicémonos en las actividades complementarias hacia dónde apuntamos para el fin de trimestre y para el fin de año. Y es importante que las actividades, no perdamos de vista, deben ser siempre acompañadas por el docente, que deben organizar equipos, grupos de trabajo, porque es importante respetar los intereses. No todos querrán hacer teatro, actuar. Algunos querrán poner la música porque les gusta la música, entonces serán los que se encargan del sonido. Otros querrán escribir el guión, pues serán los que escriban el guión. Es decir, organizamos grupos siempre en función del trabajo colaborativo, lo que significa reconociendo las potencialidades que cada uno tiene. Tenemos que organizar horarios de clase para que estén las actividades dentro del horario de clases, ver que los espacios estén prestos para aquello planificadamente, para poder luego evaluar el impacto de lo que estamos haciendo y poder tener una sistematización de lo que hemos hecho. Estas experiencias son experiencias que pueden traducirse en experiencias innovadoras, en investigación docente, en un folleto, en un libro probablemente de experiencias desde las actividades complementarias que usted va recogiendo y se traducen en un libro. Entonces el rol del profesorado será salvaguardar y respetar la integridad, generar un ambiente de aprendizaje de afecto, de vínculo afectivo, de respeto, de seguridad, fortalecer los aprendizajes a través de estas actividades, acompañarlos siempre pensando en lo socioemocional, motivar y guiar la participación. Es muy importante el entusiasmo que le ponga el docente y cómo se involucre también el docente, no solo como guía, sino como partícipe de las actividades. Optimizar el espacio de aprendizaje, generar entonces estas estrategias creativas. El directivo, por supuesto, tendrá que apoyar, verificar que se planifique, que se estén cumpliendo, analizar las posibilidades de hacer las actividades desde el carácter multigrado. Los docentes que son docentes unidocentes, bidocentes, pueden trabajar estas actividades de manera colaborativa. Los más grandes ayudan a los más pequeños. El más grande hace las actividades que le corresponden a él con las destrezas que él tiene y el más pequeño hace las actividades que él puede hacer, pero pueden trabajar colaborativamente en un mismo proyecto, no necesariamente dividido, sino que cada quien haciendo su partecita de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus edades. Entonces hay que brindar todas las facilidades, estimados directivos, a los maestros. Rol de la familia, también deben saber que tienen que en casa dedicar 15 minutos para leer con sus hijos, preguntarles cómo les van estas actividades complementarias, apoyarles con insumos, con materiales, aunque sean materiales del medio, porque es importante también ver que los materiales que utilizamos sean materiales que no impliquen mayor gasto a los estudiantes. La comunidad en conjunto tiene que colaborar en esto y por eso es que tenemos que llevar lo que hacemos hacia la comunidad para que vean lo que estamos haciendo y se comprometa también la comunidad a apoyar las acciones de los estudiantes. La recomendación general, bachillerato técnico se enfoca hacia la parte netamente práctica, pero también no olvide que aunque esté enfocado especialmente a fortalecer tiempo para la parte práctica, es importante que utilice para la tutoría, para la reflexión, porque a veces nos enfocamos solo en la parte de aprendizaje, netamente teórico, práctica,
y nos olvidamos de lo socioemocional. Entonces, utilicen también, maestros de bachillerato técnico, este espacio para dialogar, para conversar, para proponerse proyectos de vida, para empezar a generar integración, actitudes de respeto y de buena comunicación con los demás, seguridad personal, empatía. Entonces, las salidas de campo son fundamentales, considerarlas dentro de esto, al menos una en el año, pensar que en las instituciones educativas multigrado hay que trabajar con vínculo con la comunidad, pero no solo las multigrado, en realidad todas. Hacer estas actividades con los que están en este programa o actividades de servicio y adultos, generar esta actividad también. Bien, vamos a dejar entonces aquí, esas son las recomendaciones generales. Muchísimas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad para ustedes.